Se construye por orden del Marqués de Rayas, una persona muy rica y respetada aquí en Guanajuato. Más tarde, en el siglo XVIII, un inquisidor de nombre Fernando de Miera se cree que utiliza el lugar como una cárcel en secreto para la Inquisición. Después de este lugar, permanece abandonado más de 200 años. En 1954, una persona de nombre Manuel Valenzuela adquiere los terrenos y lo primero que descubre es lo que se cree era un panteón particular. Acompáñenme de este lado. Bien, lo primero que descubre el señor Valenzuela es esto que se cree era un panteón particular de la época de la Reforma del presidente Benito Juárez. En aquel entonces había una ley que especificaba que ningún difunto podía tener algún tipo de misa en los panteones municipales, los panteones públicos. Lo que la gente hacía por cuestión de fe era sepultar a sus familiares en ese tipo de lugares particulares y así poder ofrecerles algún tipo de ceremonia religiosa. Vamos pasando de este lado. ¿Y aquí exclusivamente son las únicas tumbas que se encontraron aquí? De hecho, se supone que todo el jardín estaba lleno. Ahorita solamente sacaron estas, que ya no hay restos, para exhibición. No. Solo para exhibición. Aquí al entrar de su lado izquierdo tenemos una mazmorra o calabozo. En este lugar encerraban a los prisioneros que esperaban ser enjuiciados y torturados. Aquí los encerraban antes de pasarlos a cualquiera de los aparatos de castigo. Aquí del lado contrario tenemos una silla de interrogatorio para los acusados. Sentaban al reo desnudo por medio de los yugos, lo inmovilizaban de pecho, brazos y piernas para que no escapara. Si el reo no confesaba, lo golpeaban en brazos o piernas para castigarlo con los pinchos de metal. Vamos a pasar aquí a la sala de tortura. Están en su casa. Esta es la sala de tortura, siéntanse como en su casa. No, oígame, no. Aquí en la parte baja, donde está el escritorio, tenemos la representación de un juicio. De esa manera, se sentaba el inquisidor a escuchar delitos confesados y ver qué tipo de castigo le iba a tocar al acusado. Tenemos de este lado otra silla de interrogatorio, similar a la que les mostré en la parte de afuera. De esa manera funcionaba. También tenemos el potro, considerado muchos años el aparato más importante. Ataban a personas de tobillos, muñecas y al girar esta palanca, los cuerpos eran estirados hasta que las extremidades superiores de la persona eran arrancadas, desgarradas por dentro. Algunos de los cuerpos eran hasta 30 centímetros más alargados de su estatura normal. Podemos recorrernos de aquel lado. Este aparato que tenemos aquí es la dama o doncella de hierro. Metían al prisionero vivo al aparato y al cerrar las puertas el cuerpo quedaba atravesado por los clavos. La persona moría hasta que se desangraba totalmente. En esta área los cadáveres, después de ser cortados, eran colocados en un caldero como este, donde los iban a hervir hasta quedar solamente los huesos. Los huesos eran depositados en la galera inferior por medio de esta canastilla. En unos minutos más vamos a pasar a ese lugar. El aparato que tenemos aquí se le conoce como garrote vil. Ataban a personas de tobillos, muñecas, y se les colocaba el collar en el cuello. Al girar esta palanca, este pequeño émbolo o tornillo se incrustaba en la nuca, fracturaba la primera vértebra cervical y la persona moría por un desnucamiento. Podemos avanzar a su derecha sin bajar los escalones, por favor. La pintura que tenemos ahí de cuerpo completo es el inquisidor Fernando de Miera, el responsable de los castigos en este lugar. Se piensa que fue asesinado o probablemente huyó a España. No se sabe qué pasa exactamente con esta persona. En la cara de buena onda. Del lado contrario, el Marqués de Rayas, la persona quien construyó la hacienda. Inquisidor también antes que Fernando de Miera, pero nunca utilizó aparatos de tortura. De él les voy a platicar un poco más adelante. Vamos a visitar la galera subterránea. Tengan cuidado con los escalones. Pero usted no sueña feo con todas estas historias. Sí, pues ya estoy acostumbrado. No me deje. Ya es costumbre. Me da miedo más allá afuera que aquí adentro. Acuérdate, sí. Al bajar de su lado izquierdo tenemos 4 placas con 4 nombres de sacerdotes jesuitas.
Ellos no fueron personas castigadas por la Inquisición, únicamente se les recuerda porque fueron personas que hicieron algo bueno, algo positivo por la ciudad de Guanajuato. En la vitrina del lado contrario tenemos algunas piezas que se trajeron en un lote de antigüedades de Toledo, España, para decoración. Datan del siglo XVIII, de la época de Carlos III. Van a observar la representación de dos restos que por la vestimenta se cree que pertenecieron a la nobleza española. Este es el primero. Y en la parte baja, del lado izquierdo en la vitrina, está el segundo. Son las dos primeras representaciones de este lugar. Antes de que avancen, allá al frente, en la parte baja, hay un ataúd que tiene clavos. Esa otra forma de castigo se le llama estacado. A las personas después de muertas, o a veces antes de morir, las enterraban en ataúdes con clavos para que, según la creencia, la persona sufriera después de la muerte. Eran creencias únicamente. Vean las vitrinas y avanzamos a la derecha donde está la rueda. Adelante. Estas momias que se presentan, por ejemplo, en este caso, ¿esa es original? No, son No, representaciones. son representación. Sí. Tenemos aquí la rueca o rueda de ahogamiento. La tira la llenaban de agua. Bajaban a la persona y la dejaban algunos segundos debajo. Después la subían por si querían confesar. Si la persona no confesaba después de varias vueltas, la descolgaban y la llevaban a otro aparato. En ocasiones, la persona llegaba a morir ahogada si no aguantaba la tortura. Tenemos aquí una balanza romana de brazos iguales, traída de una de las minas para decoración. En ese tipo de balanzas se pesaban barras de oro y de plata. La joyería y las monedas son fantasía. Y aquí tenemos otros instrumentos de tortura. En la parte baja tenemos dos cinturones de castidad para mujeres, hechos para proteger la fidelidad y utilizados principalmente en la época de las cruzadas. El de arriba es otro cinturón colocado a los reos peligrosos para limitar sus movimientos. Por eso tenía los pinchos de hierro y la cadena. ¿Los de abajo son los cinturones de castidad para Sí, los mujer? usaban. El hombre no tenía cinturón de castidad. No, yo pues que eran muy fieles desde aquel entonces. Sí. No, aquí no hay, no se han encontrado. Aquí en medio tenemos el tornillo o aplastacabezas. Colocaban a la persona agachada con la cabeza en medio de los herrajes, y al girar la palanca era tanta la presión y era una muerte instantánea. Arriba hay dos máscaras, de este lado hay otra. Se les llaman máscaras de infamia o de vergüenza. Las colocaban a los prisioneros para que la gente se burlara de ellos. Con ese tipo de cuchillas cortaban dedos de pies y de manos como castigos pequeños antes de pasarlos a los aparatos mayores. Arriba está la fosa por donde bajaban los huesos y en este lugar iban a ser acomodados. Esta es la galera que les mencionaba desde la parte de arriba. Pasen de este lado. Esta que tenemos aquí enfrente es la muy famosa guillotina, perfeccionada en Francia hasta la Revolución Francesa por el científico Joseph Ignace Guillotin. Por eso se le da el nombre de guillotina en honor a este personaje. Consistía en dejar caer la navaja hasta que cortara el cuello de la persona. En las jaulas que tenemos en la parte de arriba se colocaban las cabezas en aquella pequeñita, y en las grandes los cuerpos de personas ejecutadas, y así daban escarmiento a los demás prisioneros. O podían meter a la persona viva y castigarla de diferente forma: quemarlas, ahogarlas o dejarlas morir de hambre y de sed. Tenemos otras dos representaciones. La primera de aquel lado corresponde a una mujer. La que le sigue en la otra vitrina corresponde a un monje. Véanlos y nos acercamos a la figura de frente. Pasen. ¿Estas sillas son reales? ¿Modificadas? No, todos los restos que ven aquí son representativos. Pues también. Bueno, originalmente se encontraron restos, pero como en la actualidad no se pueden exhibir por cuestión de ley, por eso se tienen representaciones de ellos, que son estas. Y aquí enfrente tenemos la representación al Marqués de Rayas, la persona quien construyó la hacienda. Sus restos originales están sepultados en un templo de nombre Mellado, aquí mismo en la ciudad de Guanajuato. Su nombre era Don José Vicente Manuel de Sardaneta y Legazpi. El museo que dice de qué